Bien, mis hermanos, hablaremos acerca de el Espíritu Santo y el creyente. El tema del Espíritu Santo, mis hermanos, es urgente en el sentido de saber qué es, quién es, cómo trabaja, cómo se manifiesta. Hay gente que habla y hay que tener mucho cuidado cuando escuchamos esto que dicen, el Espíritu Santo, sí, es la fuerza de Dios. Uy, mucho cuidado. No, el Espíritu Santo es el fuego de Dios. Cuidado, mis hermanos, cuidado. No, ese impulso que Dios tiene. No, mis hermanos, tampoco. El Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad y es toda una personalidad. Y debemos de aprender de esto porque hay religiones que hablan que el Espíritu Santo es una fuerza. También hay que tener mucho cuidado. Es cierto, el Espíritu Santo vive, mora en nosotros, dentro de nosotros. Solamente, escúcheme esto, solamente mora en los que son hijos de Dios. Si no es hijo de Dios, si no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo no está viviendo dentro de él. Y esto es importantísimo, mis hermanos, es importantísimo. ¿Cómo funciona? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Bueno, yo he apartado varios puntos que quiero presentárselos. Vamos a ver acá. El Espíritu Santo regenera al creyente. ¿Qué es esto de la regeneración? Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, la regeneración. Luego, el Espíritu Santo habita en el creyente. Escúcheme esto, no es que anda por ahí en el aire, ¿verdad? Y entonces, como está en el aire, hay que hacerle una oración al Espíritu Santo. No. Mucho cuidado también con eso. Porque algunos dicen, órele al Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo me guía para que yo le clame a Dios el Padre y Jesús es el abogado que intercede, está en medio, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el Espíritu Santo mora en mí y me guía a toda la verdad. Y debemos de aprender estas cosas. Bueno, otro punto que en su momento hablaremos es de que el Espíritu Santo sella al creyente con la seguridad de la salvación. Oiga esto que es tremendo. El Espíritu Santo sella al creyente. Por eso, mis hermanos, no es que hay 2, 3, 4 salvaciones, 2, 3, 4 o 5 veces para aceptar a Jesús. No, es solamente una vez. Una vez yo acepté a Jesús como Señor y Salvador y en ese momento fui sellado. Así como cuando le ponen el sello, ¿verdad?, a ese certificado, ese documento, ese trabajo, esa carta que usted llevó y usted pide, mire, me la sellan, por favor. Exacto. Y ¿sabe una cosa? El sello del Espíritu Santo, que es Dios el que lo hace, no se borra. Recuerde eso, no se borra. Otra cosa, el Espíritu Santo llena al creyente. Una cosa es que el Espíritu Santo vive en mí y otra cosa es que yo esté lleno del Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo, mis hermanos, es la que debo de clamar día a día. Señor, ayúdame a estar pegado a ti. Algunos dicen, hay que pegarse al túngar, ¿no? El túngar es un aparato, para los que no saben, un aparato que los mecánicos usan para cargar la batería. Entonces, el ser lleno del Espíritu Santo es
cargarme de él. Otra cosa que veremos, el Espíritu Santo da poder al creyente para su vida y su servicio. ¿Se ha dado cuenta, mi hermano, mi hermanita, de cómo el Señor te ha dado cada día más fuerza para enfrentarse, a las tentaciones del diablo, a las tentaciones de la carne, de la soberbia, de las emociones, de los pensamientos, de las malas miradas, y cómo el Señor poco a poco te ha ido dando ese poder para decirle no a Satanás? Pues es el Espíritu Santo trabajando en mi vida que me da poder para mi vida, pero también los que estamos más dedicados al ministerio, es el Espíritu Santo el que nos da el poder, ¿ya? Para presentar el mensaje de Dios. Solo por el Espíritu Santo la persona es convencida, no por las palabras del predicador, sino por el poder del Espíritu Santo. Otro punto también es, el Espíritu Santo es la guía en la vida del creyente. Como pueden ver, por aquí todavía me queda un punto más, como pueden ver, una fuerza, un chorro de fuego, una palomita, no es lo idóneo para que dé todas estas cosas. Cuando el Señor Jesús es bautizado en el Jordán por Juan, dice la Escritura que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma como de paloma, y todos lo vieron. Pero no quiere decir que el Espíritu Santo es una palomita. Ya, hay que tener cuidado. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y Él me guía. ¿Cuántas veces oramos? Señor, guíame, Señor, ayúdame, mira, Dios, ¿qué hago? Voy, hablo con esta persona, Señor, tengo este problema, guíame, Dios, por favor. O vas para alguna, alguna gestión de la vida, del trabajo, de la familia, Señor, guíame. Guíame para hablar con don Manuel, con doña Julia, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Alguna persona, Señor, guíame. Bueno, estamos orando para que el Espíritu Santo sea la guía. De eso también hablaremos. Claro, hoy no será de tanto, pero llegaremos. El Espíritu Santo unge al creyente. Y esto es muy interesante porque a veces hemos abusado de esta palabra, ¿verdad? De la unción del Espíritu Santo, del ungimiento del Espíritu Santo. Y esto tiene que ver mucho con el cuarto punto que está ahí marcado, que es ese ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es esto, verdad? A veces oramos, Señor, que la unción tuya, la presencia tuya, que el Espíritu de Dios esté en este hermano. Bueno, verdaderamente ese es el Espíritu Santo. Hay mucho de qué hablar del Espíritu Santo y yo le pido en el nombre del Señor Jesús, mis amados, que, que aprendamos todos que el Espíritu Santo no es una fuerza. Por favor, no es una fuerza. No es un espíritu que anda ahí volando, ¿verdad? Y anda por los aires. No, el Espíritu Santo vive en cada creyente. Veamos este punto maravilloso. El Espíritu Santo regenera al creyente. Y veamos este pasaje, precioso pasaje, y quiero que llamemos toda nuestra atención, amados hermanos, porque cuando vamos a estar orando a Dios, usted en la noche, en la mañana, sepa que el Espíritu Santo está en su vida. Pero vea qué interesante lo que Jesús dice. Respondió Jesús y le dijo, ¿a quién? ¿Se recuerdan? A Nicodemo, ¿verdad? Aquel hombre religioso, fariseo, que llega de noche,
Qué triste, ¿verdad? Llegó de noche ocultándose, que nadie me vea, ¿verdad? Porque si me ven, uy. Bueno, ese hombre llegó de noche, era un fariseo, era un sabio, mis hermanos, en el templo. Un hombre que llega donde el maestro, ¿verdad? Porque ve a Jesús como el maestro. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, ¿verdad? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué nos dice esto? Amado hermano, la salvación es una sola vez y usted no va a perder lo que Dios te dio, porque imagínese que tendría que salirse el Espíritu Santo. ¿Y cómo se va a salir el Espíritu Santo si usted fue sellado? Y sellado por Dios, ¿ya? El que no naciere de nuevo. Este de nacer de nuevo, aquí está la regeneración. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, este hombre estaba, como decimos, perdido, ¿eh? Respondió Jesús, de cierto te digo, y vuelve a repetirle, segunda vez, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este tema, cuando en algún pasaje vemos repetido 2 o 3 o hasta 4 veces, mis hermanos, dentro de la lectura bíblica, lo que dicen los eruditos judíos era que se está reafirmando la verdad. Y a eso se le ha llamado también paralelismo bíblico. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sigue Jesús hablando. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué verdades? ¿Ah? No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Tercer vez, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y aquí viene la cuarta vez. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Maravilloso, mis hermanos. El nuevo nacimiento es la regeneración. El que no naciere de nuevo, es lo que dice el Señor Jesús. 4 veces se lo presentó a Nicodemo. El nacer de nuevo es la regeneración y así se llama y se le ha puesto como la doctrina de la regeneración. Y todo creyente, todo hijo de Dios, todo cristiano, todo hombre, mujer que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador debe de tener clarísimo este tema de la regeneración. Sigamos. Existen 2 nacimientos. Sencillo, ¿verdad? Sencillo. Déjeme aquí. El primero es natural, el normal. Es la acción cuando la madre da a luz al bebé. En este nacimiento, todo ser humano viene con su naturaleza adámica y trae el pecado que fue engendrado desde el Edén por culpa de nuestros padres Adán y Eva. Y si usted fue católico, y si usted estuvo en las clasecitas de la escuela de religión, se recordará que enseñaban acerca del pecado original y nos llevaban al Edén, al paraíso, y el culpable fue Adán y Eva. Pues es muy bíblico y así es. Es ese pecado que traemos todo ser humano. El primer nacimiento es un nacimiento natural. El segundo nacimiento es un nacimiento espiritual, y así lo dice Jesús, realizado por medio del Espíritu Santo.
Es cuando la persona decide aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y acepta a Jesús como su Señor y dueño de su vida. Solo una vez se acepta a Jesús como Señor y Salvador. Usted ha visto, si ha estado en la iglesia, que muchas veces el predicador, el pastor, sea yo, sea Gustavo, sea otro, hace un llamado a la salvación. ¿Por qué motivo? Bueno, se hace un llamado si hay alguna persona nueva, ¿verdad? O, bueno, si ha sido dirigido por Dios para hacer el llamado, probablemente hay personas que han estado un mes, un año, 5 años, 20 años y nunca han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y eso suena muy extraño, pero así ha pasado, así se ha dado. Hemos tenido casos de gente que han estado en las iglesias por mucho tiempo y nunca han hecho ese llamado, nunca han acudido, perdón, al llamado de aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y esto, mis hermanos, es definitivo. Si la persona no sufre en el buen sentido de la palabra, si la persona no sufre esa regeneración, ese aceptar, ese nacimiento de nuevo, mis hermanos, no tiene la entrada a la presencia del Señor. El llamado es el nuevo nacimiento. Este es celestial, es espiritual y santo, que resulta en la vivificación espiritual de nuestro ser. Verdaderamente, mis hermanos, todo creyente, todo hijo de Dios, todo cristiano debe pasar ese segundo nacimiento. Sí. Ahora, no son 3, 4, 5 nacimientos. No, es el segundo nacimiento. Pero yo puedo volver a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Bueno, lo que yo le digo, porque como pastor me ha pasado, yo le pregunto, bueno, ¿y usted está dudoso, dudosa? Pastor, sí. Bueno, no se quede con la duda. Adelante, acepte a Jesús como Señor y Salvador. Haga la oración de fe, ¿verdad? ¿Y qué es la oración de fe? Reconocer, Jesús, yo te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Yo creo que Jesús fue a la cruz, murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Ese es el Evangelio. Y entonces la persona acepta a Jesús. En ese preciso momento, el Espíritu Santo llega a morar, llega a vivir en la persona. Tremendo, porque el Señor Jesús dice, no puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Está en el verso 3 del que acabamos de leer, ¿ya? Es el mismo Jesús certificando, óigalo así, que solo por medio del nuevo nacimiento el individuo puede entrar al reino de Dios. Solamente, mi hermano, por medio de la regeneración se puede ir a la eternidad con Dios. No hay otro. No hay otra forma, no hay otro camino. Solo por la regeneración se obtiene la salvación a la vida eterna. No hay otra forma. Mis hermanos, la regeneración es el nuevo nacimiento. En Efesios capítulo 2, verso 1, dice así. Vea qué reveladores estos pasajes, preciosos pasajes. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre en su estado natural está muerto, mi hermano, está muerto en sus delitos, en sus pecados, en sus inmundicias, en su vida pagana. Por eso yo llamo la atención para que, mire, le hable a su familia, le hable a hermanos, mamá, papá, esposo, esposa, hijos, primos, tíos, amigos, compañeros,
Hábleles, hábleles, hábleles. En la eternidad se lo van a agradecer. Por ahora a lo mejor te van a molestar, pero sabemos que lo que estamos dando es vida. Hasta que sea regenerado por Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo, hasta ese momento la persona sigue muerta. Así es. Cristo Jesús en la cruz del Calvario me salvó de la muerte eterna. Me perdonó de todos mis pecados, me libró de la condenación eterna, del infierno ardiente, del tormento eterno. ¿Cómo podrá ser aquello? Cristo me salvó de ahí. Mis hermanos, el infierno es real, es verdadero. Algunos dicen, y el infierno está en el centro de la tierra. Bueno, óigame, yo no estoy seguro con esa posición, ¿verdad? Pero la Escritura habla, ¿verdad?, de las profundidades de la tierra, pero esto es más espiritual, ¿verdad? Porque será por la eternidad. Y la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, ¿verdad? Todo esto será enrollado por fuego. Todo esto pasará y la eternidad sigue. La eternidad con Cristo y la eternidad, amado hermano, en la condenación, junto con Satanás y los ángeles. Así es que la obra de Cristo en la cruz del Calvario, mis hermanos, fue el mayor regalo del ser humano. Esta es la obra de la regeneración. Yo era muerto en mis pecados y Él me dio vida, o sea, una nueva vida. Ahora, mis hermanos, vivo para Cristo Jesús. Continúo con mis trabajos, continúo con mis quehaceres, con todo lo que hay que hacer en esta vida, pero es una nueva vida. Somos una nueva criatura, no somos lo mismo. Por eso, mi hermano, mire, a veces entre los creyentes, ¿verdad? Y sucede mucho en las familias, donde Carlitos aceptó a Jesús como Señor y Salvador y le vuelven a sacar, como decimos, los chuicasucios de su vida pasada. Y usted puede decirle a la persona, al hermano, a quien sea, puede decirle, sí, es cierto, así fui yo, pero desde que Cristo vino a mí, soy una nueva criatura. Ahora, muchas de las situaciones del pasado, mis hermanos, que han sido pecados graves, las consecuencias no las vamos a pasar. No nos la vamos a quitar. Situaciones de delitos, de cosas terribles y a veces de malos negocios que hicimos. En mi pasado cometí cosas atroces con el dinero y ahora sigo pagando aquella deuda. Bueno, aprendamos. Ahora, con Cristo Jesús, le haremos frente aún a las consecuencias. Pero somos una nueva vida. Cuando llegamos a Cristo Jesús, guiados por el Espíritu Santo, en la persona sucede un cambio rotundo de muerte a vida. Hasta malolientes éramos, podridos, pero ahora somos de una nueva vida, una nueva cara, un nuevo rostro. Así como Jesús resucitó de los muertos, así también le sucede al nuevo creyente en Cristo. Esto es interesante, mis hermanos, y la palabra de Dios, vea lo que dice. En Efesios 2:6, dice, y juntamente con Él, ahí está, nos resucitó. Quiere decir que cuando Él resucita al tercer día, ahí iba Denis Salazar, resucitando de muertos, de los muertos a los vivos, pero a los vivos en Cristo Jesús. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Deje de vivir triste, le aconsejo. Deje de darle oportunidad a Satanás en la tristeza, en el dolor, en todo esto. Hay situaciones difíciles, especialmente cuando
Cuando viene el duelo, la muerte de un familiar, claro, lloramos y yo le invito a que llore, es cierto. Pero esa tristeza del alma terrible, óigame, que el pecado da, eso ya no existe en el creyente. Y levántese en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Así es, el Espíritu Santo es el que me regenera, o sea, produce una nueva vida, me lleva a Cristo. Y yo resucité con Cristo cuando Él se levantó de la tumba. Hoy puedo decir que estaba muerto y ahora Jesús me dio una nueva vida. Otro pasaje maravilloso, 2 Corintios 5:17, y se recordará muchísimo, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, y aquí viene la pregunta, ¿estoy yo en Cristo? Pues sí, mi hermano. Mi hermana, usted está en Cristo Jesús. Usted le aceptó como Señor y Salvador. Entonces, como yo estoy en Cristo, nueva criatura soy. Usted puede leerlo así. Las cosas mías viejas pasaron, pero ahora ya todas son nuevas. Esa es la realidad. Eso es vivir exactamente este pasaje, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, hubo una regeneración, hubo una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La vida anterior, mis amados, ha pasado. Ha pasado, ya eso pasó. Deje de estar sufriendo por los pecados pasados dañados. Tito, vea lo que dice Tito. Sí, le digo eso porque muchas veces traemos a la memoria, ay, lo que yo hice. Uy, qué feo. Ya el Señor perdonó, ya el Señor lo clavó en la cruz del Calvario. Tito dice así, 3:5, nos salvó. Óigame. Por eso no es que usted ya perdí la salvación. ¿Cómo? Pero ¿cómo perdió lo que Dios te dio? ¿Cómo lo perdió? Es que yo pequé. Bueno, pues pida perdón al Señor y listo, y siga adelante. Primero Juan dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. Ya soy salvo. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Lindo, ¿verdad? Sino por su misericordia. Mire, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, es la persona del Espíritu Santo la que ha hecho este trabajo en mi vida. No es una religión, no es la iglesia, mi hermano, no es la iglesia, es la obra del Espíritu Santo en su vida y en mi vida. Veamos esta palabra, regeneración. La palabra regeneración en su original es palingenesia y está dividida en dos palabras. Una que es palin, que quiere decir de nuevo, y otro génesis, que es nacimiento, inicios o nuevos inicios, también se llama génesis. Entonces esto forma la palabra de regeneración, nuevo nacimiento, renacimiento, renovación. Así es como se lee esto, mi hermano. Y así es lo que hace el Espíritu Santo en su vida. Esto no lo hace una fuerza inerte, sin sentido, sin pensamiento, sin decisiones. No, no, es la persona del Espíritu Santo. ¿Ya? Es el Espíritu Santo actuando en mi vida. Roguemos al Señor, Señor, ayúdame para que el Espíritu de Dios siga actuando en mi vida, ¿verdad? Porque esto es así, Él te va a guiar, Él te va a llevar por donde el Señor quiere. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios. Así es como Él funciona. Usa las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra de verdad,
el libro que usted tiene, si usted lo tiene en pantalla, si usted lo tiene en el iPhone, en el teléfono, perdón, en el celular, donde usted lo tenga, o en el libro, el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para poner en función su poder de regenerar. Cuando el individuo acepta el evangelio, la obra completa y sacrificial de Jesucristo debe de estar actuando ahí por medio del Espíritu Santo. Va a trabajar esa obra de Jesucristo en tu vida. Santiago 1:18 dice, Él, Jesús, ¿verdad? De su voluntad nos hizo nacer. ¿Por medio de qué? Por la palabra de verdad, o sea, por la Biblia, por la palabra santa, por la palabra de Dios, para que seamos primicias de sus criaturas. Fíjese que este pasaje me gusta muchísimo, leyendo otras versiones, lo encontré aquí con esta versión Palabra de Dios para todos. Y vea qué bonito como dice, Dios, por su libre decisión, nos dio nueva vida por medio del mensaje de la verdad, para que nosotros fuéramos lo mejor que se le ofrece a Dios de la creación eterna. ¿Ah? Mis amados hermanos, oiga esto, ¿sabe que el Espíritu Santo ha trabajado en tu vida? ¿Sabe para qué? Para que usted, para que yo, seamos una ofrenda para Dios. Como persona. Como persona. Maravilloso. ¿Y cómo íbamos a hacer una ofrenda para Dios si estábamos muertos, podridos en nuestros delitos y pecados? No, era necesario la regeneración y por eso fue que sucedió. Maravilloso, maravilloso. Otro pasaje lindo. 1 Pedro 1:23. Siendo renacidos, ahí está. Siendo regenerados, siendo una nueva vida, habiendo por segunda vez nacido por el Espíritu, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sí, porque esa fue la simiente de su papá, de su mamá, y de la corrupción de Adán y Eva, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, o sea, sin pecado, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mis hermanos, es el Espíritu Santo que toma la palabra de Dios y nos habla, nos confronta, nos habla directamente. Entrar en la familia de Dios, ser parte del reino de Dios, no se puede obtener más que por la regeneración del Espíritu Santo. Y aquí voy cerrando ya el estudio de hoy. Y apenas vimos solo el primer punto, ¿verdad? ¿Cómo entramos a la familia de Dios? Óigame, no es por ofrendas, no es por sacrificios, no es por ir mucho a la iglesia, tampoco es por no ir, ¿verdad? Sino que es por la obra del Espíritu Santo en mi vida, que ha hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Bueno, todas son hechas nuevas. Ok. El Espíritu Santo, aquí voy cerrando, concluyendo, es el que da nueva vida. ¿Cómo da nueva vida? Por medio de la palabra de Dios. Cuando nos predican el Evangelio, que Jesucristo vino a la tierra, fue a la cruz, murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Ese es el Evangelio. El Espíritu Santo habla a mi vida por medio de un predicador, por medio de un mensaje, por medio de un folletito, por medio directamente de la Biblia, por medio de un mensaje, ¿cómo se llama? Por internet, o por un amigo por ahí que se sentó y habló, o alguien que vino y me habló. Ahí es el Espíritu Santo actuando, ¿verdad? Por medio de la palabra de Dios y nos trae nueva vida. 2. Así como Jesús
fue engendrado del Espíritu Santo, así también debe ser todo hijo de Dios que ha de heredar el reino de Dios. No hay salida, mi hermano. Solamente por medio de la regeneración es que heredamos el reino de Dios. Y el último punto, para luego orar. El Espíritu Santo produce un nuevo nacimiento el día que recibí a Jesús como Salvador de mi vida. Gloria a Dios. Somos nuevas personas. No somos la misma. No soy el mismo maleante. No soy el mismo. Él me hizo una nueva criatura. Él me hizo nacer de nuevo. Gracias a Dios por esto. ¿Qué le parece si damos gracias a Dios por esta obra del Espíritu Santo en nosotros? Oremos. Padre Santo, gracias. Qué bello que tú eres. Todo lo que has hecho, Señor, por nosotros, siendo enemigos, siendo muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, aún así nos has amado. Y Padre, gracias, porque alguien me habló y fue usado por el Espíritu Santo. Y tu palabra fue la que vino a confrontar mi vida. Y yo decidí aceptarte como Señor y Salvador. Gracias por esta obra del Espíritu Santo. Y que el Espíritu de Dios y que el Espíritu Santo, Señor, siga actuando en mi vida, por favor. Te pido por cada hermano, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu siga guiando. Gracias, Padre, por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.